Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Generar conocimiento, vincularlos tomando en cuenta los cambios que ha habido, porque ya no es el programa baconiano como uno se lo imaginó de acuerdo a esa formulación en el siglo XVII, ni siquiera el XVIII, el XIX, ni siquiera el XX. Ahora es una reinterpretación, pero esa reinterpretación va a tener que continuar por un tiempo más, sobre todo en países como los nuestros, mientras al mismo tiempo vamos viendo qué viene después. Entonces el trabajo es doble, no es excluyente. Y por eso cuando digo que tenemos y ya hemos aprendido, conocemos los instrumentos, dentro de este esquema que durará 20, 30, 40 años más, sabemos lo que hay que hacer, pero también sabemos qué errores evitar. Otras culturas, como la no occidental, usan un conjunto más amplio de criterios que no es exclusivamente la racionalidad económica para poder ver qué tipo de conocimiento o tecnología utilizar. La transición va a tener que tomar en cuenta de una manera mucho más clara esas formas alternativas de pensamiento de otras civilizaciones distintas a la civilización occidental, que fue la que cambió todo eso. No es que estoy en contra del programa baconiano. Tenemos que utilizar lo que hemos aprendido y seguirá teniendo validez por un buen tiempo. Pero no nos engañemos, no es el futuro a mediano y largo plazo. Bien, lo que planteé ayer es que este tema empezó de políticas científicas y tecnológicas, que empezó a nivel mundial alrededor de los años, fines de los años 30, es en el libro de Bernal de 1939. Estas ideas fueron difundiéndose, llegaron a organismos internacionales y en América Latina llegaron por dos vertientes distintas. La vertiente de los científicos, como mencioné el día de ayer, que estuvo muy vinculada a la labor de la UNESCO, y era básicamente los investigadores que estaban deseosos e interesados en que se promueva las inversiones en investigación científica sobre todo y en las universidades. Aquí el protagonista central en todo este periodo, a partir de los 50, fueron las universidades. Hay una vuelta que dar. La gran mayoría de la capacidad estaba en esto y todavía no se habían empezado a crear, con algunas excepciones muy raras, los institutos independientes de investigación. ¿Cuáles fueron esas excepciones raras? Estuvieron vinculadas principalmente a la labor de la Fundación Rockefeller en el campo de salud y en el campo de la agricultura. La Fundación Rockefeller ayudó a crear una serie de centros de investigación, sobre todo en México, en el Perú, creo que aquí en Colombia también, no estoy muy seguro, desde los años 30 y 40, pero era una cosa un poco al margen y estaban muy vinculadas a la academia norteamericana. Entonces, esta línea de pensamiento sobre cómo fomentar la investigación científica y el desarrollo, sobre todo de posgrados en las universidades, continuó casi independientemente de esta otra línea de pensamiento y de acción, en algunos casos, de los economistas. A diferencia del grupo que trabajó en temas científicos, aquí el tema central era lo que Previn llamó la difusión desigual y la difusión y apropiación desigual de los frutos del progreso tecnológico. Es decir, que había países que tenían la capacidad de apropiarse de los resultados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en mayor proporción que otros países. Lo que he encontrado en la literatura y en los acuerdos de organismos internacionales e incluso en políticas nacionales es que estas dos vertientes prácticamente fueron en paralelo sin mucha conexión. Por supuesto que hubo algunas personas que sí tenían alguna vinculación con los dos, como Jorge Sábato, para empezar, pero cada una fue de manera evolucionando y poniéndose en práctica de manera independiente hasta la segunda mitad y fines del decenio de los 60. Aquí sí empezaron a juntarse y es donde podemos ver ya la evolución de diferentes escuelas de pensamiento, y los tres corrientes de pensamiento eran aquellos que se preocuparon por la vinculación entre las actividades de ciencia, tecnología e innovación y cómo estas actividades se vinculaban al entorno socioeconómico y político. Aquí tuvimos todas las ideas sobre dependencia, autodeterminación, todo el tema
de cómo vincular las actividades científicas y tecnológicas mediante la planificación a las estrategias de desarrollo. Una segunda línea de pensamiento que empieza a fines de los 60 y se prolonga también hasta el decenio del 2000, se preocupó por otro, digamos, se enfocó el problema de otra manera. La manera de enfocarlo fue ver cuáles son los principales factores que condicionan el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuáles son los elementos críticos que tenemos que abordar para poder hacer que estas capacidades logren crearse y consolidarse? Y dependiendo de distintos pensadores, investigadores, hasta formuladores de política, se le puso más énfasis a uno o a otro factor. La línea de pensamiento de los economistas era al revés. Lo que tenemos que hacer es crear una demanda y veamos qué es lo que hacemos con la oferta que sea de una manera, por decirlo así, espontánea ante la presencia de esa demanda. Entre los factores que condicionan el desarrollo de capacidades, entramos a juntar oferta y demanda, es donde vemos contribuciones como las del triángulo de Sábato, cómo hay que trabajar a la vez en las dos, cuál es la relación entre la comunidad científica y tecnológica, la empresa y el gobierno, que fue la base del triángulo de Sábato. Y sobre eso hubo muchísimas contribuciones y materiales sobre cómo asegurar esta vinculación, esta correspondencia entre oferta y demanda. En segundo lugar, hubo otro grupo de personas, entre ellos, yo podría decir, están Bernardo Husey, el premio Nobel argentino, están Simon Schwarzman, sobre todo con su análisis sobre la comunidad científica. El énfasis, el factor clave es la comunidad científica, su manera de formar la comunidad de investigadores, la comunidad de innovadores de desarrollo tecnológico, y todo esto a su vez está íntimamente vinculado a el desarrollo de capacidades de investigación en las universidades. Frente a estas perspectivas, y a partir de trabajos hechos aquí en Colombia, puso énfasis en otro factor, que ustedes podrán tener una comunidad científica, podrán haber este tema de demanda y oferta, pero el problema es, si seguimos importando tecnología como lo estamos haciendo, simple y llanamente esto no va a funcionar. Si uno no regula la importación de tecnología, esta forma de importar tecnología iba a impedir el desarrollo de capacidades locales, iba a ser muy costosa, iba a ser tecnología inadecuada, etc. Muy vinculado a este tema, pero con una especie de personalidad distinta, hubo otro conjunto de factores vinculados a lo que se llamaba la selección de tecnologías adecuadas. Y una tecnología adecuada es aquella que está en una relación, digamos, privilegiada y armoniosa con los factores de producción. Cuando se hacían investigaciones sobre selección de tecnologías adecuadas, esto se hacía generalmente desde la perspectiva de un analista, de un investigador que examina la dotación de factores en una región, en un país determinado, en una localidad determinada, y en las características de la tecnología. Pero casi nunca se hablaba de quién era en última instancia elegía y usaba la tecnología, que es o el empresario o la unidad productiva. Entonces había una especie de divorcio interesante que lo menciono en el texto entre todo este discurso a nivel conceptual sobre selección de técnicas que no se llegó a plasmar en un esfuerzo por entender la lógica de comportamiento de selección real de tecnología por los empresarios. Y por último, hay otro conjunto de factores que surgen, que miren, todo esto está muy bien, pero en última instancia, quien decide utilizar la tecnología es la empresa.